Nosotros somos Protocooperación Simbiótica, conformado por Laura Estefanía Cáceres, Zair Pulido y Valeria Villamil, y nuestro proyecto Autoorganización Pictórica. Síntesis general. Las relaciones simbióticas que se desarrollan en la Ciénaga Grande de Santa Marta han sufrido cambios y mutaciones gracias a las acciones perjudiciales e invasivas que han tomado los agentes en relación al ecosistema. Dichas acciones las reconocemos como perturbaciones negativas. A partir de las estrategias epigenéticas que se relacionan con conceptos y especies arquitectónicas, se plantean las estrategias de síntesis, las cuales se relacionan con los objetivos de desarrollo sostenible en el paisaje. Para la primera estrategia epigenética se plantea generar una hibridación entre el mangle y la leguminosa. Se relacionan los conceptos de grados de libertad, hibridación, devenir, temporalidad, migración, resiliencia y tejido rizomático. En la segunda estrategia se propone la introducción de microalgas. Se relacionan los conceptos de devenir, migración, semiótica, simbiosis y resiliencia. En la tercera estrategia se establece la planeación e implementación de ecoductos. Se relacionan los conceptos de resiliencia, biosemiótica, devenir, epigenética y grados de libertad. Surgen entonces las tres especies arquitectónicas en las que se encuentra la Metatempus nectare, que se relaciona con la autoorganización, la habitabilidad y la temporalidad, la Leucopetra destructus, que se relaciona con la autoorganización y la habitabilidad, y finalmente la Tecne sphaera, que se relaciona con la habitabilidad y la temporalidad. Se generan así las estrategias de síntesis, entendiéndose desde la simbiosis artificial a partir de las relaciones de protocooperación generadas por la interacción de las especies arquitectónicas que crean nuevas perturbaciones positivas emergentes en la zona de estudio, generando un paisaje habitable. Se proponen las dos estrategias de síntesis. En la primera nos preguntamos ¿qué pasaría si la Metatempus nectare se movilizara al entorno urbano? Y para la segunda, ¿qué pasaría si dentro de la simbiosis recíproca artificial se generara una leguminosa acuática? Estas nuevas estrategias hibridadas se relacionan con los conceptos de hábitat antropocéntrico, adaptación, impredecibilidad y aleatoriedad. A partir del planteamiento de las tres estrategias epigenéticas, se plantea en la primera generar una hibridación entre el mangle y la leguminosa de forma celular mediante la bioquímica y la biología molecular para aumentar su capacidad de resistencia de absorción de la salinidad, generando una mayor fertilidad y disolución del oxígeno, mitigando así los impactos negativos en el medio. Preguntándonos entonces, ¿qué pasaría si se generan hibridaciones en los agentes que componen la cobertura vegetal? Y obteniendo como respuesta la viabilidad de generar una posible hibridación entre el mangle y la leguminosa, otorgándole nuevas características a la cobertura vegetal. En la segunda estrategia se propone la introducción de microalgas que generan impactos positivos en el medio, los cuales propician la mitigación de la contaminación hídrica del cuerpo lagunar, absorbiendo tipos de materia que afecta al ecosistema, puesto que la microalga se alimenta de estos, preguntándonos qué pasaría si se introducen microorganismos externos. Planteamos potencializar el hábitat de estos microorganismos que generarían nuevas formas de vida en el ecosistema. Para la tercera estrategia epigenética se comprenden las obras civiles que actúan como una red que separa por partes el ecosistema creando límites internos dentro de este, preguntándonos ¿qué pasaría si se generaran nuevas redes desde un punto biocéntrico? En el lugar que surgen las nuevas redes biocéntricas se generarían nuevas libertades que modifican la habitabilidad actual evitando la siniestralidad. Se introducen interacciones entre agentes multiescalares que introducen las especies arquitectónicas a partir de las estrategias epigenéticas. Especie Metatempus nectare, arena inteligente que se adapta al medio y la temporalidad mediante la autoorganización de sus partículas y que es capaz de generar vida en ella. Se observa cómo la planimetría inferior muestra el estado actual del paisaje, en donde se rompen las libertades naturales generando límites internos. Aparece entonces el diafragma medio, en donde se refleja la introducción de la especie arquitectónica y los picos de intensidad de su intervención en el paisaje, para finalmente producir una planimetría que refleja el cambio epigenético y por ende las nuevas libertades como resultado de la afectación positiva que genera la aparición de la especie arquitectónica. Especie Leucopetra destructus, estructuras de piedra que permiten la habitabilidad de las microalgas, que al autoorganizarse en esta estructura la convierten en un artefacto capaz de mitigar la contaminación y por su capacidad bioluminiscente de generar luz aprovechable por otros seres. En la planimetría inferior se representan los grados de contaminación hídrica que afectan los diversos organismos que habitan la ciénaga,
De allí surge el gráfico medio, que supone la aparición de la especie arquitectónica, la cual modifica el paisaje desde la autoorganización de ella misma y la habitabilidad de éste, generando finalmente un cambio epigenético que refleja cómo la intervención de la especie mitiga los problemas de contaminación hídrica y brinda nuevas posibilidades que podrían generar cambios en el ecosistema. Especie Tecnesfaira, artificio inteligente que al rodar por las raíces de los mangles y el territorio en busca de zonas infértiles, realiza un proceso similar a la polinización esparciendo las esporas de leguminosa que se le adhieren al rodar por las raíces del mangle hibridado. La planimetría inferior muestra la desaparición del mangle paulatinamente, generando cambios en los niveles de salinidad en la zona de estudio, además de significar la pérdida de los niveles de oxígeno y reducción del dióxido de carbono por la ausencia de la cobertura vegetal. La introducción de la especie arquitectónica propone cambios significativos en el territorio, como lo muestra el gráfico medio. Las zonas de actuación de estas se encuentran en donde la tierra se ve más afectada por la salinidad, generando terrenos erosionados. Finalmente, se genera una planimetría que refleja cómo las nuevas características del mangle le convierten en una especie con mayor capacidad de resiliencia, permitiendo así que el paisaje recupere las libertades que perdió anteriormente. Además de esto, se abren nuevas posibilidades a la aparición de nuevas especies vegetales que plantean nuevos futuros para los organismos que allí habitan. Continuando con las estrategias de síntesis, se propone la primera estrategia en donde se realiza la pregunta ¿qué pasaría si la Metatempus nectaris se movilizara al entorno urbano? Al encontrarse cerca del hábitat antropocéntrico, el Metatempus nectaris podría generar una hibridación en medios artificiales, pues al introducirse un ecosistema artificial que entienda las emergencias antropocéntricas, se podrían generar nuevos niveles de estrés. Dicho que el ecosistema dinámico entiende las presiones antropocéntricas y se modifica a partir de ellas, dando así el surgimiento de una nueva habitabilidad en la zona de estudio. Las obras civiles actúan como una red que separa el ecosistema creando límites internos. Por medio de un artificio inteligente se activarían nuevas redes que generarían nuevas libertades. Se observa en este gráfico cómo se relaciona la estrategia con la vía Palermo-Sitio Nuevo y los asentamientos urbanos de Soledad, Malambo, Sabana Grande y Sitio Nuevo. A partir de la introducción del Metatempus nectare en el medio antrópico se genera la expansión de la especie por medio de diferentes asentamientos urbanos, recolectando información de los niveles de estrés hallados en el medio. Esta estrategia se relaciona con el Objetivo 15 de Desarrollo Sostenible, en donde pretende proteger, restablecer y promover el uso sostenible del ecosistema terrestre para luchar contra la desertificación y potencializar una diversidad biológica. Se planea entonces un tiempo de 2 años para que los nanobots se agrupen nuevamente por medio de una estación en la cual se realice un intercambio de datos recolectados por cada nanobot. El proceso anterior tiene el fin de generar una reprogramación y entendimiento de las habitabilidades que presenta el paisaje. Así, el artificio inteligente es capaz de reconocer espacios que necesitan una conexión, convirtiéndose en un medio que propicia la vida multiescalar en el espacio seleccionado. Trazando un horizonte temporal para el año 2070, con un tiempo necesario para la expansión del artificio a las zonas urbanas y la reprogramación de esta especie, en donde dicho periodo de tiempo se plantean procesos temporales, iniciando por 2 años en los cuales el artificio se autoorganiza entendiendo las temporalidades moleculares de las presiones antropocéntricas, seguido por una secuencia de segmentos temporales cíclicos de 10 años, en donde los nanobots se reúnen a recolectar, procesar y repartir la data hallada durante estos periodos. Los nanobots pueden reproducir copias de sí mismos, generando un proceso de autorreplicación para reemplazar las unidades desgastadas. Seguido por un periodo de 5 años, la especie arquitectónica es capaz de generar una nueva habitabilidad mediante la adaptación al estrés urbano, modificando su forma de acuerdo a lo analizado al hábitat posterior. Sucesivamente surge un periodo de 4 años destinado a la apropiación de la especie arquitectónica por parte de los organismos, y finalmente 2 años en donde la especie arquitectónica pasa de ser un agente a un medio, y un año posterior en donde se comienza nuevamente el ciclo temporal. A partir del análisis biosemiótico pictórico de las planimetrías generadas, se entiende cómo el estado de preintroducción de las especies en la zona de estudio predomina las perturbaciones negativas indeterminadas, reflejadas en los píxeles que tienden a poseer
tonos oscuros, significando así, como se puede ver en la barra de fundición del color, la existencia de una simbiosis indeterminada o antagónica que conllevan el equilibrio del ecosistema. Teniendo en cuenta lo anterior, se analiza el estado de post-introducción de las especies arquitectónicas, en donde se evidencian cambios en la tonalidad de los píxeles, los cuales son entendidos como un cambio epigenético del paisaje que surge a partir de las nuevas libertades que otorga la interacción del artificio con lo biológico, entendiendo así, en la barra de fundición del color, la capacidad de llegar a la máxima expresión de la naturaleza del paisaje, reflejando la resiliencia de este. En la segunda estrategia de síntesis nos preguntamos qué pasaría si dentro de la simbiosis recíproca artificial se generara una leguminosa acuática. Mediante la interacción de estas especies artificiales se generará una adaptabilidad mutua donde dichos componentes generan un agente mutante, dando así nuevas especies biológicas con características específicas como producto de esta adaptabilidad. Al entender la interacción interespecies se puede detectar una habitabilidad dinámica que reaccione a emergencias. Al hibridar la cobertura vegetal del mangle con leguminosa, aumentaría su capacidad de resistencia y permitiría nuevas temporalidades en el ecosistema. Igualmente, debido a la interacción del agente humano, se presenta una contaminación hídrica. Al introducir las microalgas dentro del ecosistema, se potenciaría un nuevo interés ecológico. En la siguiente representación se ve la interacción que se dan entre las dos especies artificiales en el territorio, la Leucopetra structus y la Tecnosphaera, en donde se muestra la habitabilidad de distintos organismos permitiendo nuevas emergencias. La segunda estrategia se relaciona con el sexto objetivo de desarrollo sostenible, en donde se pretende generar soluciones que restauren los ecosistemas hídricos y la calidad del agua, lo cual daría un manejo adecuado del recurso y un fácil acceso. Se muestra cómo a partir de los radios de impacto, la nueva cobertura vegetal mitiga los problemas asociados con las interacciones antrópicas, a partir de la generación de nuevas especies como la leguminosa acuática. Al principio la Tecnosphaera está ubicada en donde estarían las especies arquitectónicas. Sin embargo, a través del tiempo se evidencia cómo se hibrida la cobertura vegetal mediante el nuevo agente, en el cual se traza un horizonte temporal para el año 2030, además del tiempo necesario para modificar los impactos que se buscan mitigar mediante la especie propuesta. En dicho periodo de tiempo se planean procesos temporales, iniciando por un año de hibridación y adaptación de la nueva especie vegetal hibridada en el territorio, seguido de 2 años en donde los nanobots analicen y seleccionen los porcentajes de territorio que se encuentran más erosionados, 4 años en donde se dé la germinación total de microalgas y leguminosas con la producción de esporas, y luego 2 años más en donde se establezcan las relaciones biótico-artificiales y un año final para la generación de perturbaciones a partir de la protocooperación arquitectónica. Realiza el mismo proceso de análisis biosemiótico pictórico, en donde se entiende de forma gráfica el posible cambio positivo que genera la habitabilidad de la interacción simbiótica artificial de estas dos especies, generando múltiples posibilidades en el paisaje a partir de los cambios epigenéticos.